Ansiedad, estrés. Estrés. Claro, todo encima de ti, ¿no? Es tu responsabilidad. Vais a acabar con el mundo, el cambio climático. Es como, mire, perdón. El fin del mundo ya fue. Yo soy póstumo. Sí, No tienen quiere engaño. salir. Y tienen engaño, o sea, hacen Engaña. tretas. El perro engaña. ¿Por qué? Porque saben hablar. Entonces, ¿qué animal no engaña? El que carece de logos. ¿Qué animal engaña? Tú, yo, Jorge. Ella, de momento, no engaña. Es mala perra y se ve. Se le ve en la mirada, se le ve en que quiere hacer sufrir a sus congéneres. Bueno, pues la maldad. Ahora mismo, lo que enfocas es la maldad. No, pero pulmones pequeños, quizás, ¿no? Lacan pulmones pequeños. Él era pequeño en sí mismo, Claro. Y no entraba el aire suficiente. Entonces, como apuros. el estilo de escritura tiene mucho que ver con el volumen de tus pulmones. Mejor caldo de paella. Nunca he entendido la gente que bebe esto. Es un mozo. Nunca lo he entendido. Vale, nos faltaría encontrar eura. La gente que no come carne come eura. ¿Algún libro? Sí. Traigo el amanecer de todo. Vale, yo traigo la guerra. He decidido hablar del amanecer de todo en todos los programas que hagamos, de ahora en adelante. Vale. ¿Vale? Muy bien. Entonces, tengo una cita para leer, bueno, Sí. varias. Y bueno, ¿tú qué tienes? ¿La guerra de qué? La guerra de las plataformas, de Carlos Scolari. No lo conozco. O sea, es una historia de lo que está pasando ahora entre Netflix y Amazon y Apple y las diferentes plataformas, pero que empieza en el papiro y el pergamino. Y que recorre el cine, la fotografía, los rayos X. ¿Qué más hace? Las .com, la imprenta y los manuscritos. Mira, qué bien compra Jorge. Yo creo que es la persona que mejor compra de España. Mira qué bien compra, cómo pone las cosas. Yo nunca he visto a nadie con tanto estilo a la hora de agarrar. Mi padre José Luis, una gran persona. O sea, no habías estado nunca en el Escorial, ¿no, Víctor? No. Mira, esto es monasterio. Y en Venezuela, claro, José Balsa, pero no solo él, hay mucha gente, que es como la experimentación con la novela, con la prosa, es extrema. Entonces, Extrema, por ejemplo. Bueno, lo que lo mencioné en el programa, o en un programa anterior, hay un escritor que se llama Osvaldo Trejo, que es verdad que él venía haciendo cosas muy experimentales desde la década de los 50, pero claro, es que en los 70 saca una novela que se llama Metástasis del Verbo, que son como 200 páginas y no tiene ningún verbo conjugado. Metástasis mola mucho. A eso me refiero con experimento extremo, ¿sabes? Textos de un texto con Teresa. Eso es una novela de este hombre. De Osvaldo Trejo, sí. ¿Y cómo es? Yo creo que, Dimitri, a ti te puede gustarte. Yo creo que te podría gustar. Está muy bien escrita, es muy técnica. ¿Pero en qué consiste el experimento? Ahí. A ver, mira, vamos a hacer algo. ¿Por qué no? Porque creo que es un libro del que podemos hablar en el futuro. Vale. Lo voy a buscar, que yo lo tengo, y voy a leeros una parte y os lo explico cómo funciona. ¿Va a empezar Vale. a llover?
y se van a mojar las vacas. Ya, y nosotros. Hombre, en Brasil también hacen mezclas, sobre todo poesía y música, ¿no? Empiezan a hacer cosas. Mira la vaca. Acuérdate que está John Cage, ¿no? En Estados Unidos, en el mundo anglosajón. En Brasil hacen cosas experimentales, vaca. Vaca. En Brasil. Vaca. En Brasil hacen experimentos. Misterioso lugar. No vive nadie alrededor. Bueno, hoy está Luis, creo. Todas estas casas están vacías. Esta está vacía, esa está vacía, esa está vacía, esa está vacía. Bienvenidas y bienvenidos Fire. a Tres Tristes Tontos Fuego. en la montaña. Fuego. Estamos viendo a Dimitri cocinar. Algo de lo que él ha dicho que es un gran cocinero. Pues mirad. Mirad cómo domina el fuego. Yo nací cuando me quedaban solo 6 años en la Unión Soviética. En aquel lugar nos enseñaban a hacer paellas, porque cuando yo nací, la idea era expandir la Unión Soviética a la península ibérica, tanto a Portugal como a España. Todos sabéis que la Unión Soviética terminó colapsando y ahora, ¿cómo? ¿Perdón? Colapsó. ¿Me lo jura? Desgraciadamente colapsó. Maldita sea, tío. Y ahora me dedico a hacer paellas, con lo que cuando yo era pequeño aprendí de mis padres. Lees obras medievales y haces paellas. Exactamente. Te has retirado a la montaña. Eso, sí. Cuando estoy en España, vivo en la montaña. Ajo, tomate, azafrán, zanahorias y pimientos. Y ahora le vamos a poner unas gambitas también. Y le vamos también a poner pollo, ¿vale? Esta es la base de una buena paella. El caldo, por supuesto, lo hemos hecho de pescado y marisco. Y estoy ahora mismo sin trabajo. O sea que espero que Bruno Oteiza, el mejor alumno y creo que yerno de Carlos Arguiñano, esté viendo qué bien cocino. Algún hostelero de España o de algún otro punto que se interese, ¿no? Por sus talentos. Yo podría participar en cualquier programa televisivo de cocina. Y en mitad de los platos, bueno, podría dar consejos de orden cultural, como los libros que ahora mismo son los mejores, libros del siglo XV que estaban bien, del XVI, del XIV, cuestiones americanas, sobre todo americanas, pero de la época antes de las independencias, que yo sé más. Esto de la independencia no te termina de convencer. La mejor literatura rusa. Ahora mismo está muy de moda la literatura croata. ¿Dónde? Está muy de En moda. Croacia. O en Está muy de moda. ciertos cenáculos intelectuales de Estados Unidos que por alguna razón extraña frecuentan. Exactamente, porque hacen hibridación de géneros. Ajá. Pero una hibridación de géneros que es propia de los países del Adriático. ¿Vale? No es una hibridación de géneros como la que estamos habituados en los escenarios hispánicos, ni tampoco los anglófonos, ni los francófonos. Tiene su propia tradición. Impedimenta está publicando novelas como El Zorro, o por ejemplo, aquí tenemos a Jorge. Este es rumano, creo. Sí. Magnífico, Cartarescu. Está leyendo a Cantares. Yo recomiendo el ruletista magnífico. También lo tienes por ahí, el ruletista, ¿no? Sí. Yo quería leeros, quería hablar de este librillo. Es sobre un profesor de rumano. Es como el típico profesor de lengua y literatura española de instituto, ¿vale? Que vive una vida gris y terrible en el régimen de Ceausescu, que está ya desfalleciendo en los 80. De las miles de respuestas que he dado en noches de fiebre y tormento y en días de ensoñación en clase, mientras los críos estaban atareados haciendo un examen o cuando me encontraba en alguna zapatería
o en heladas paradas de autobús o esperando en alguna consulta médica, a la pregunta de por qué no me convertí en escritor, una me parece más verdadera que las demás por la paradoja y la ambigüedad que entraña. Nótese la subordinada, es un párrafo entero y es una subordinada. He leído todos los libros y no he llegado a conocer siquiera a un solo autor. He oído todas las voces con la nitidez con que las oye un esquizofrénico, pero no me han hablado nunca con una voz verdadera. He recorrido miles de salas en el Museo de la Literatura, embelesado al principio por la maestría con que en cada pared hay pintada alguna puerta, un trampantojo. Tanta minuciosidad en la sombra afilada de cada astilla, en cada capa de pintura o con sensación de fragilidad y transparencia. Te hacía admirar a los artistas de la ilusión como no has admirado a nadie en este mundo. Al final, sin embargo, al cabo de cientos de pasillos repletos de puertas falsas, con un aire que huele cada vez más a óleo y a guarrás y a rancio, el deambular se va alejando progresivamente del paseo contemplativo para transformarse en inquietud, luego en pánico y por último en algo irrespirable. Cuanto mejor haya engañado a tu ojo, con más intensidad te engaña y te decepciona una puerta. Están pintadas con maestría, pero no se abren. La literatura es un museo cerrado a cal y canto, el museo de las puertas ilusorias, de los artistas preocupados por los matices del marrón y por la imitación lo más expresiva posible de los marcos, de las bisagras y de los picaportes, por el negro aterciopelado de la cerradura. Bastaba solo con cerrar los ojos y palpar con los dedos la pared lisa e interminable para comprender que en el edificio literario no hay aberturas ni fisuras por ningún sitio. Solo que, seducido por la grandeza de las puertas cargadas de bajorrelieves y símbolos cabalísticos, o por la modestia de la puerta de una cocina de pueblo con una vejiga de cerdo en lugar de cristal, no quieres cerrar los ojos. Querrías tener, por el contrario, 1000 ojos para atisbar el millar de salidas falsas que se extienden ante ti. Al igual que el sexo y las drogas, al igual que todas las manipulaciones de nuestra mente que querrían reventar el cráneo y salir al mundo, la literatura es una máquina de crear, en primer lugar beatitud y luego decepción. Después de leer decenas de miles de libros, no puedes evitar preguntarte ¿dónde ha estado mi vida durante todo este tiempo? Has engullido un revoltijo de vidas ajenas que tienen una dimensión menos que el mundo en el que existes, por muy sorprendentes tours de force artísticos que sean. Has visto los colores de otros y has sentido la aspereza y la dulzura y la posibilidad y la exasperación de otras conciencias, que han eclipsado y han arrastrado a la sombra a tus propias sensaciones. Y si al menos hubieras penetrado en el espacio táctil de otros seres como tú, pero se han limitado a hacerte girar entre los dedos de la literatura, te han prometido siempre con 1000 voces la evasión y a cambio te han robado incluso la bruma de realidad que te queda. Yo tengo un pequeño comentario. Espero que comentéis algo porque llevo leyendo este super párrafo desde hace no sé cuánto. ¿Recordáis este lema de leer es vivir muchas veces? Sí. Sí, me suena eso. ¿No? Cuanto más lees, más vidas vives, tal. Yo siempre he pensado, leer es vivir muchas veces, todas las vidas excepto la tuya. Porque claro, tú sabes, ¿no? Al lema le falta esa frase que muy bien dice Cartarescu. Sí, leer es vivir muchas veces, pero otras vidas, no la tuya. Entonces, merece la pena leer. Yo diría que no. Yo recuerdo otro lema. Leer os hará libros. Leer os hará libros. Bueno, el libro que yo he traído, uno de los libros que he traído, El móvil perpetuo, historia de un invento. ¿Cuál? ¿Qué invento? Un invento, ¿sabes estas máquinas que hay gente que intenta descubrir que es una máquina que tiene un movimiento infinito, que le metes una energía y entonces funciona infinitamente? Es un libro sobre un investigador. Una máquina que tenga movimiento infinito, perfecto. Es el mito este de si se puede conseguir, que no se puede, según las leyes de la física, una máquina que consuma menos energía de la que le meto, sería infinita, que nunca se pare. Entonces ahí, este libro tiene muchos diseños y dibujitos. Aquí los vemos con ideas de máquinas. El que se inventaba para ver si conseguía una máquina que nunca se parara. Por la inercia o por el peso, lo que hacía otras máquinas. Claro. Es un libro muy raro. Me recuerda un poco al primer motor, ¿no? O lo que llamaba Aristóteles el motor inmóvil. El motor inmóvil. Ajá. ¿Y eso qué es?
Pues era un motor que no podía moverse porque era el primer motor, No podía moverse porque no tenía, pero era, tenía un motor. pero era el que hacía moverse a todo lo demás. Claro, el motor hace Entonces mover. era un motor inmóvil, pero que era el primer motor al mismo tiempo. Y como era primero, era inmóvil, porque si fuera móvil, tendríamos que postular otro motor anterior que lo moviese. ¿Entiendes? Illich, ¿qué te pasa con Cartarescu? Cuéntame. Yo lo vi recitar una vez en el Palo de la Música y me impresionó mucho. Recitar en rumano, no entendí nada, pero me impresionó. Eso es la autoficción, como mi lucha, lo Sí, Nausgard. de Nausgard y como la mayor parte de la literatura que se ha publicado en los últimos 10 años, que hay mucho de autoficción, también en la nueva sinceridad estadounidense, mucha autoficción en español, Anagrama ha sacado mucho, pero también otras editoriales y tal. Bueno, ¿qué relación veis entre la autoficción y la subjetividad concebida como yo.com? Bueno, yo te diría que no sé si es autoficción, porque yo no sé, no me sé la biografía de Cartarescu. Tiene pinta, sí, pero no estoy seguro. Pues el personaje Es un profesor de rumano, escritor fracasado. O sea, escritor fracasado. ya no es él. Bueno, No, a ver. era él hasta la publicación de esta novela. Bueno, Esta no, obra maestra, no, magna. no, bueno, en realidad, bueno, en fin, no, había publicado antes, ya tenía cosas, pero me refiero que supongo que hay un punto de autoficción. Pues era... Lo que pasa es que yo creo que, bueno, que es una moda que ahora mismo vivimos, vivimos una época de muchísima potencia de esa tendencia, digamos. Y bueno, creo que así como hay autores ahora mismo que digamos que se sentirán orgullosos de haber publicado solo cosas donde hablaban de sí mismos, de una manera honesta y sincera, yo creo que hace 60 o 70 años, yo que sé, Moravia podía enorgullecerse precisamente de haber publicado solo novelas donde no hablaba de él o de su punto de vista subjetivo sobre las cosas, sino que se enorgullecía pues de hablar del pueblo y tal. Estamos hablando del realismo italiano de los 50, los 60 y demás. Entonces, claro, en esa época solo se publicaban libros de ese tipo. Estamos en el sumum, ¿no?, del boom de la autoficción, Antípoda. combinado con el tema de internet, de lo que tú dices, ¿no?, de esto de yo.com. El yo marca. Pero bueno, El yo marca. yo creo que El se yo nos como una pasa. marca. Yo Vale. creo que se nos pasará. Ahora, si tú me preguntas si pueden salir de esa tendencia o moda cosas relevantes, yo te digo que sí. Estoy Sin duda, convencido claro. Pues de que sí. A ver, pero De que ya hay cosas muy buenas Sí, sí. y seguramente saldrán cosas, seguirán saliendo cosas muy buenas. Pero creo que no podemos obviar el hecho de que simplemente se trata de una tendencia. Creo que a veces pensamos que es que la literatura es esto, ¿sabes? una parte, ¿no? Y no lo es. O sea, no es solo esto, es lo que quiero decir. Yo no creo que está más de moda porque dicen que está más de moda, pero siempre ha existido mucha autoficción. Por eso te digo que es una tendencia. Pero creo también que hay un peligro y es ver hacia atrás y ver todo con las gafas que estamos utilizando a día de hoy. O sea, hoy estamos en el éxito total de la autoficción como concepto para describir libros, literatura o como lo quieras llamar. Entonces, claro, llegará un momento en que no te vas a conformar con describir los libros que salieron el año pasado o que se escribieron hace 5 años, sino que vas a empezar a leer a los clásicos griegos y vas a decir, mira, aquí hay autoficción, porque siempre vas a encontrar algún elemento que te va a permitir decirlo. ¿Vale? ¿Hay alguien que Y haya ahí- escrito eso? ¿Hay alguien que haya escrito la historia de la autoficción? yo no tengo sé, idea. hay que mirar eso. No tengo idea, hay que mirar. Hay que mirarlo. Te lo miro ahora mismo. Y dicho, espérate. En cuanto Porque termines estoy dando el clavo, en ¿no? cuanto termines la paella. Pronto todavía, ¿no? A ver, cada época lee en el pasado la suya propia. Efectivamente. Y eso me refiero. entonces habría Pero- que ver quién está haciendo la historia de la autoficción. Pero yo lo que Muy digo difícil hacer es eso. que, a ver, no es, quiero decir, es un ejercicio que puede ser útil en cierto sentido, pero no podemos perder la perspectiva de que simplemente es un ejercicio, ¿vale? Esta es mi opinión, Voy quiero a por decir. una cuchara para comprobar el punto de sal. Perfecto. Bien. Pero esto que vas a hacer es un ejercicio de autoficción o
O sea, ¿lo va a hacer la perrita o lo vas a hacer tú? Hay una perrita allí pequeñita, no se ve en cámara, supongo. Supuestamente tiene 18 años, pero parece mucho más joven. Antes hablabas de Moravia y yo no sé si queda alguien interpretando el yo como parte de un nosotros. Fíjate que en toda esta... Moravia y te acuerdas, bueno, todos los italianos de esa época. Fíjate como en toda esta cosa que hubo, o que sigue habiendo con los pronombres, ¿no? De yo me identifico con he, she, il, ella, no binario, tal. Todas las posibilidades que se dan son individualistas. O sea, no hay nadie que diga mi pronombre es nosotros. ¿Sabes? Bueno, No hay nadie que diga esto. Todo el mundo dice, pues soy un hombre, mi pronombre es ella. ¿No? Her. O sea, pero no he visto a nadie, entonces viene del inglés, que diga my pronouns are we, our. Mi pronombre es nosotros. Es una época que favorece el otro. O sea, todos los pronombres hoy son posibles, menos el nosotros. Hay gente que diga mi pronombre es nosotros o nosotras. nosotras, ¿Quién dice eso? muchas. He visto... No me digas que una colectividad dice nosotras, eso ya lo sé. No, pero... Me refiero a que un individuo diga No, mi ya, pronombre. Yo, nosotras. Vamos a ver, ¿por qué existe my pronouns are they, them? Porque Ya. esto existe en inglés, mi pronombre son ellos, ellas. ¿Y por qué tu pronombre tiene que ser una pluralidad de otros y no una pluralidad de nosotros? Estoy pensando en la escritora esta, rapera Kay Tempest, que en sus novelas siempre que se refiere a ella misma, en lugar de decir yo, dice they. Claro, porque esto es muy famoso en inglés. En inglés lo hace mucha gente. Esto lo hace mucha gente. Sí. A mí me recuerda a Jesús Lizano. Pero es para representar a alguien que es como no definido del todo. Claro, es no binario. Entonces es they. Pero me recuerda mucho a Jesús Lizano cuando decía aquello de contengo multitudes. ¿Sabes? Yo soy mucho, contengo multitudes. Ostras, Lizano tenía un poema sobre las curvas que me encantaba, ¿no? Recuerdo. Lizano. Era este hombre ácrata, ¿no? Tipo... Sí, el ácrata que hacía manifestaciones por la poesía ahí en Barcelona en las golondrinas. Todos a las golondrinas llamaban sus manifestaciones. Que las golondrinas era como un barquito que hay en el puerto. Sí, yo lo cogí varias veces. Pues entonces su manifestación era ir a las golondrinas con un cartel que dijera que iba a las golondrinas. Todos a las golondrinas. Porque es un tipo de barco que nadie, vas cuando eres pequeño, pero no vuelves más. Es una especie de mito que está ahí anclado, siempre lo ves. A ver, nadie va a la no golondrina, desconozco realmente. este tema, contadme un poco. Jesús Lizano, un Lizano, poeta tú lo has ácrata de escuchado, Barcelona. ¿no? Vamos, Yo estaba contigo cuando... ¿Sí? Una vez recitó en Salamanca y estabais vosotros. que tenía aquel verso que era muy de Kate Tempest, de contengo multitudes. Por supuesto, el problema es que Kate Tempest nunca sabrá quién es Lizano, pero si estuviera aquí Lizano ya sabría quién es Kate Tempest, ¿no? Que es como el imperialismo cultural en el que estamos continuamente. Sí. No solo eso, sino que si Kate Tempest sabe quién es Lizano, lo desprecia. Yo conozco a Kate Tempest justamente por una novela de autoficción, que ella escribe autoficción. Es rapera, pero tiene un par de novelas de autoficción que son interesantes para conocer justamente cómo es la vida de alguien con pensamiento no binario o ese tipo de pensamiento. ¿Podemos decir, Muchos autores de moda. me llamo Jorge Páez y mi pronombre es nosotros? No. Dilo, porque es que nuestro pronombre es nosotros. Mira lo que estamos haciendo, estamos aquí haciendo una paella, somos nosotros. Me llamo Jorge Páez y nuestro pronombre... No, ese es el problema, mi pronombre. Y mi pronombre es nosotros. Ahí está la clave. Esa es la clave. Esa es la clave. Esa es la clave. Esa es la clave. Porque Ya. se puede operar todo tipo de identificaciones y se puede hacer todo tipo de variaciones a la hora de identificarte, pero siempre en el singular o en el plural cuando se refiere a otros. Es el único plural que se reserva. Ya no existe un plural que se refiera a nosotros, ¿no? Para identificarse. Pues yo quiero hacerlo, yo quiero introducirlo. Mi nombre es Dimitri y mis pronombres son nosotros, nuestro. La paella nuestra. Pero no será por un tema o sea, no entiendo por... o sea, entiendo la ausencia, pero la razón de la ausencia no la tengo del todo clara. Yo sí, yo creo que es el yo.com de nuevo. El yo.com. ¿Pero qué es el yo.com? Bueno, La subjetividad concebida como una marca Sí. rodeada de palabras clave. Es la marca bueno, personal. pero eso es una formulación moderna, o sea, contemporánea de algo mucho más antiguo, eso sí, el narcisismo, etcétera. Sí, pero sí que es cierto que al menos en el mundo de la empresa hay gran parte de personas que hablan de esto de hacer una marca personal y se hacen sus Instagrams y tal, pero que no lo hacen de la misma manera que lo hacen los artistas, que una marca personal va bajo, no tiene ningún tipo de distintivo, son todos iguales. Ya. Al menos el artista tiene sus obras, el empresario que hace la marca personal tiene cuentas de Instagram muy cuidadas, con fotos muy guays, pero eso es la marca personal, como fijar el nombre.
Sí, es verdad que has gustado obsesivamente. Y además hacer que, digamos, insistir para que tu nombre, o un nombre en concreto, no tiene por qué ser el tuyo, puedes inventar uno, se asocie a ciertos conceptos. Entonces la subjetividad concebida como un punto en un nodo donde varios conceptos se asocian, en este caso Víctor Balcells. Y a eso se asocia brujería, anagrama, literatura, tres tristes tontos, tal. Y todo eso forma una constelación que luego, cuando haces Big Data y cuando pasas esos datos a visualizaciones, pues aparece claramente, ¿no? Y ese tipo de subjetividad... No. Sí, Sí, su grupo semántico, el grupo semántico Grupo semántico, claro. de una persona. La semantic web, Vale, tío, ya, la ya. web semántica. Funciona así. Así funciona el posicionamiento de páginas web. Sí. Pues esa estructura es la que hemos internalizado para concebir quiénes somos. Hay unas rosas ahí increíbles, ¿no? Esas rosas rojas. Diabólicas. Rosas diabólicas. Bueno, Españolas. si os parece, vamos a pasar a otro punto, porque Illich ha dicho algo antes que nos puede servir para ello. Ha hablado del imperialismo cultural del inglés sobre el español y de la cultura anglosajona y no sé qué. Y claro, hoy tenemos otra vez el amanecer de todo. ¿Otra vez? Ya os dije que yo voy a hablar del amanecer de todo en cada uno de los programas hasta que... Espera, que lo Pues saco. lo llevas a rastro, ¿no? Lo tengo aquí. 5 kilos de libro. Ah, lo has traído, yo tengo. Lo tienes pegado a la mochila. Oye, pues una cosa que no he comentado de ese libro, mira tú. Hemos hablado en casi cada programa de este libro sin llegar a hablar realmente de él. No, pero sí hemos hablado. sí hemos Bueno, hablado. finalmente pues lo Bueno, yo quiero leer una cita, rápido, ¿vale? Que es la siguiente. Y ahora un comentario sobre el imperialismo, ya que lo has mencionado. Ya. Todo esto empieza a ser que el hábito de los antropólogos de colocar a los nobles Yurok o a los artistas Cuacliut juntos en el saco de forrajeadores opulentos o cazadores recolectores complejos parezca un tanto estúpido. Es el equivalente a afirmar que un ejecutivo petrolero de Texas y un poeta egipcio medieval son agriculturalistas complejos porque comen un montón de trigo. complejos. Para mí, el mensaje más profundo de este libro es que cuando hablamos del hombre prehistórico antes del neolítico y antes de la escritura, los metemos a todos en el mismo saco. Es verdad que lo hacemos porque necesitamos modelos, necesitamos simplificar, necesitamos de alguna manera ordenar las cosas para poder hablar de ellas. Pero no se nos puede olvidar que eso que estamos haciendo es una simplificación, no es más que un modelo, no estamos hablando realmente de la realidad del pasado. Cuanto más pasado, más simplificación. Claro, y el problema es que nos creemos que sí que sabemos y además sacamos conclusiones políticas e ideológicas para la actualidad. O sea, que no nos quedamos ni siquiera con lo antiguo. Lo que creo es que Wengrow y Graeber lo que hacen es esto, desmitificar este tema y decir, oye, es que esto que tú has dicho, tú descubres que un pueblo en El Salvador, 5.000 años antes de Cristo, pues cultivaban zanahorias y a partir de allí ya sacas una serie de consecuencias que afectan no solo a toda América, sino también a Europa y no sé qué y no sé qué más. No, hombre, no, perdóname. Esto es lo que pasaba allí, en ese momento y en ese lugar y en esas condiciones. Una pregunta, el libro de Sapiens justamente construiría un tipo de realidad así... Efectivamente, claro, el problema de interpretaciones de la realidad como la de Sapiens es que a partir de 3 o 4 ideas, pues se sacan unas conclusiones que afectan a todo el género humano en todo momento y lugar. Y claro, eso es lo que Wengrow y Graeber vienen a decir, oye, esto es absurdo. Y bueno, me parecía que esta frase lo ejemplificaba perfectamente, o sea, ¿qué tiene que ver un magnate del petróleo de Texas con un tío que escribía con un veneciano del 1350? Ya. Es que nada. Sin embargo, cuando hablamos de los pueblos, yo qué sé, de los que quieras, de antes de la escritura, de antes de la agricultura, decimos, bueno, es que desde los 100.000 años hasta los 50.000 no pasó nada. Ya todos eran iguales. Punto, todo era igual. Ah, vale, muy bien, venga, hasta luego, gracias. Hasta Cuando en luego, realidad era compañeros. extremadamente variado, extremadamente variado. Y Claro, lo que dicen es que lo que ellos vienen a decir en todo el libro es que
la arqueología, hay pruebas arqueológicas en los 5 continentes Sí. de un montón de comportamientos muy diferentes, Sí. políticos, culturales, rituales, etcétera. Entonces, bueno, esas super conclusiones pues no son válidas. Yo de esto precisamente creo que lo que hace es desestabilizar el concepto de lo natural, ¿no? Porque contra lo que está es contra asociar a lo natural, que es uno de los conceptos más ideológicamente... Naturaleza humana como algo, sí, bueno, O sea, la batalla ideológica es qué valores consigues asociar a la naturaleza humana. O sea, si tú consigues asociar a la idea de naturaleza humana, a la idea de selección natural y la idea de competencia, pues ya está, estás legitimando un sistema. Si tú consigues asociar a la idea de la naturaleza humana una idea de común y de colaboración, entonces de repente estás legitimando otro sistema. Y es de las nociones más disputadas ideológicamente. La noción de naturaleza, ¿qué es lo natural? Y lo que hace él, creo, es desestabilizarlo un poco. Digo, no te voy a ofrecer no te voy a decir que por naturaleza eran igualitarios y libres. Te voy a decir que los valores que asocias a la idea de naturaleza son equivocados. Y que hay muchos más posibles. Claro, y que había más posibles, ¿no? bueno, Es que las ha habido tribus- más posibles. Las tribus de las que se habla aquí, y también recuerdo Tristes Trópicos de Levi Strauss, cuando profundizas en cada una de ellas, son extremadamente extrañas. En muchos conductos se pueden hacer esquemas realmente Bueno. unificadores. Incluso en el mismo periodo hay gran variedad de culturas extremadamente diferentes entre sí. Claro, quiero decir, la historia oficial nos cuenta que una vez que el ser humano conoció la agricultura, en teoría pues se abrazó a ella como un clavo ardiendo porque era la solución Ya. a los problemas de alimentación Para extraer y demás. Pero claro, lo que según Graeber y Wengrow, pues el registro arqueológico en varios continentes, en varios sitios y en varias épocas, nos muestra que hubo pueblos vecinos que además comerciaban entre ellos y que hay pruebas de su contacto, en donde uno había adoptado la agricultura y el de al lado no. Y no se trata de algo que ocurriera 10 años o 50 o incluso hay ejemplos de hasta miles de años. O sea, cuando durante miles de años tú no haces lo mismo que hace tu vecino, es porque hay una decisión consciente de esa sociedad hacerlo. que tiene que ver con muchas cosas. ¿Vale? Pero decisión consciente, no puede ser una casualidad. O lo que cuenta bueno. que lo haces y dejas de hacerlo, que es estacional. Efectivamente, o estacional. En Por ejemplo, los trópicos tipos de gobierno. Lo que tú dices de tres tristes tópicos. que ya De aparece. tres tristes trópicos. aparece una tribu que los gobernantes los escogen, nadie quiere ser jefe. Nadie quiere ser jefe, cuando es Claro. rarísimo para nosotros que nadie quiere ser jefe. Todo el mundo quiere ser jefe hoy en día. No, pero además, si no recuerdo mal, la tribu de Levi-Strauss, o una de las... Hay 2 o 3. una de las de Levi-Strauss, lo que pasaba era que, o sea, en el Amazonas hay 2 estaciones básicamente, la estación de lluvias y la estación seca, ya está. No tiene nada que ver con lo que conocemos en el hemisferio norte de verano, invierno, no sé qué, tal. Allí hay lluvias y estación seca. Entonces, en una estación la tribu o el clan o como lo quieras llamar, es gobernado prácticamente de una manera dictatorial, pero absolutamente dictatorial, o sea, una especie de amado líder, por un tío, un hombre, que da órdenes y todo el mundo le hace caso, pero el hombre tiene la decisión de matar incluso a Pepito le matamos, ya está, porque es una molestia o lo que sea. Y luego la otra estación, el clan se convierte en algo que está gobernado por un grupo de las mujeres mayores, que son, incluido el dictadorzuelo de la época anterior, también está, o sea, tienen que hacerle caso a estas señoras, que son las que deciden dónde se hacen las cosas, cómo se hacen y no sé qué, y hay incluso votaciones, y o sea, no es que haya democracia en un sentido tal, pero hay decisiones que se toman de manera comunal y que no se pueden tomar de otra forma. Yo te estoy hablando de los Nambiquara, que son las que reseñan ellos aquí. En el amanecer. En el amanecer. O sea, ellos toman el ejemplo y hablan del mismo ejemplo. Y hablando del imperialismo, Eso es. Ahí vamos. no, que todos los ejemplos que pone, o sea, su tesis de fondo es la obsesión por la libertad y la igualdad del siglo XVIII proviene de las descripciones de los amerindios. O sea, de cuando Europa se encuentra Vale. sociedades... Por que eso, no ahí son- era donde íbamos a llegar. Claro, que no son del libro, ¿no? Que no son ni cristianas, ni musulmanas, ni judías, porque no conocían esto, o básicamente era Asia, pero Asia
era mágico, no era una cosa de contacto. Entonces, ¿qué sucede? Que empiezan a llegar descripciones de cómo viven estas personas y de repente las nociones de libertad y de igualdad que no habían figurado jamás, o sea, en el siglo XV búscala, que no la vas a encontrar, la de igualdad un poco, la de libertad no, Pero- 14, 13. Claro, y todos los ejemplos que pone son franceses e ingleses. Claro. Cuando, o sea, sí, es decir, las primeras noticias en Europa durante 120 años de qué está pasando en América se escriben en español. Todo esto es ignorado por ellos, Y que quiero portugués. mucho el libro, en español y portugués. O sea, quiero por decir, este libro. claro, Colón Claro. llega en 1492. Te hablan de los franceses, del contacto de los franceses con los colones. La Virginia Company llega en 1616. O sea, hablamos de 120 años donde la única manera de saber cosas de América es en español y en portugués. No mencionan ni uno. Nada. No manejan en absoluto nada de toda esa literatura. Entonces, que bueno, lo entiendo, porque no hablan español y no hablan portugués y está bien, pero es esta cuestión de, que es un libro que admiro, pero es esta cuestión de que uno lo va leyendo diciendo, se pareciera que si uno quiere saber qué pasaba en América, hay que leer en francés o en inglés, cuando es justo lo contrario. Porque quien escribe en francés y en inglés sobre América está copiando a todos los que escribieron durante más de 100 años solo en español y en portugués. A ver, no, yo no diría que, o sea, estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas, pero no al 100%. A ver, lo que dicen ellos de que las ideas de libertad e igualdad que llevan a la ilustración europea vienen de América, es algo que no son ellos los primeros que lo sostienen. Obviamente, hay autores, sobre todo en Hispanoamérica y sobre todo en Sudamérica, que lo han defendido ya, ¿vale? Pero bueno, hay mucha discusión, o sea, aquí yo creo que se están enfrentando al núcleo duro del pensamiento occidental, que de lo que te habla todo, Al siglo XVIII. de lo que se está hablando todo el tiempo es de una continuidad. O sea, por supuesto. O sea, de Platón a Aristóteles, Sí, de Aristóteles a Agustín, Pero es de más- Agustín pero es que a es Santo maravilloso, Tomás, ¿eh? de Santo Sí, Tomás sí, es a una los cosa barrocos, excelente, sí. Como una de los evolución. barrocos a la sí, Ilustración sí. y así. Sí. O sea, cuando tú entras a un sistema educativo, ¿vale? Te hablan de una continuidad del pensamiento de Occidente. Acumulativa, ¿no? Sí. Sí, un poco acumulativa, Y donde pero no insisto, no aparece nunca esta Occidente. otredad, ¿no? Es decir, Claro. lo que Sí, se sí, pensaba en Europa Sí, sí, es sí. esto, Sí, sí, sí. y entonces vamos viene el Renacimiento, Maquiavelo, Sí, 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 luego sí. Spinoza, luego Gracián, si leen en español, un poquito, ¿no? Pero la mayoría de las veces no. Hobbes, John Locke, los ingleses, claro, los franceses, Leibniz de Alemania, etcétera. O sea, pero hay una continuidad. Y luego hay un capítulo del pensamiento chino, otro capítulo Ya. del pensamiento hindú, y si eso, y luego ya está. No, Ya nos hemos nunca hay acabado. pensamiento amerindio. América no ocurre y África tampoco. Ojo, porque lo de África es muy jodido, porque estaban aquí. O sea, Pero esto también- están en contacto con Eurasia desde mucho antes que América. Esto ¿Vale? también- Sin embargo, África no aparece por ninguna parte. Esto también pasa en la historia de la ciencia, ¿no? Creo que, bueno, hace poco empecé a estudiar sobre acupuntura y parece ser que la historia de la ciencia en China como que tiene un camino paralelo, que en Occidente hay una historia de la ciencia que no considera ningún tipo de artículo chino ni nada. Claro. En China se hace ciencia, digamos, con método científico, etcétera. Y tienen en paralelo investigaciones sobre acupuntura que han llegado a hallazgos demostrables y replicables que en Occidente ni siquiera lo contemplan porque no lo tienen como... Voy a leer sobre lo que hacen los chinos Ya. en materia de ciencia. Yo os recuerdo que en Rusia, siempre que se habla de una perspectiva, etcétera, siempre se dice, esta es la perspectiva europea, ¿no? O esto es... O sea, desde Rusia, cuando se escribe en ruso y cuando se habla tal, ellos no son Europa, ¿eh? O sea, nosotros, como queréis decirlo, pero es otra cosa, ¿eh? Sobre todo ahora, que Europa ya es como una especie de, en el sentido actual, sucursal de Estados Unidos. Bueno, no quiero entrar en mucho de esto, pero quiero decir, desde el punto de vista ruso, Europa es una sucursal de Washington. Bueno, Sí. pero no quiero entrar Poderosa, aquí. pero No sucursal. quiero entrar aquí, es una sucursal. Pero poderosa. Es una sucursal con cierto Vladimir poder, Ilich, pero... Dimitri, No quiero No, entrar en esta si discusión, Francia- pero lo que quiero decir es que en Rusia muchas veces, cuando se está hablando de un tema que aquí es como lo normal, se dice, esta es la perspectiva europea. ¿Vale? Nosotros tenemos otra.
perspectiva que en Europa tampoco se conoce, porque no se conoce tan bien la tradición rusa como la propia. Tren de carga. Va a Rusia ese tren. Maravilloso. ¿A dónde va Bueno, ese la paella tren? está lista. Vale, esta frase es perfecta. Último plano del tren de carga. ¡Chicos! ¡Paella lista! Es un libro contra la idea de progreso y sobre todo la idea de linealidad, que hay que recordar que viene con el judaísmo y sus epígonos, el cristianismo y el islam. Es un libro en contra de asociar a la naturaleza valores de competencia y valores de selección natural y de muerte. Y ahí es un libro también en contra del determinismo tecnológico. O sea, básicamente es un libro en contra de estas tres cosas. La ciencia social ha sido en gran parte un estudio de las maneras en que los seres humanos no son libres. Claro. El grado en el que se puede decir nuestras acciones y nuestro entendimiento han sido determinados por fuerzas más allá de nuestro control. Toda narrativa que parezca mostrar a seres humanos dando colectivamente forma a su propio destino, o siquiera expresando libertad porque sí, serán automáticamente desechados por ilusorios, a la espera de una explicación realmente científica, y si no llega ninguna, porque baila gente, entre comillas, se la considerará totalmente al margen de la teoría social. Claro. Esta es una de las razones por las que la mayoría de las grandes historias se centran tanto en la tecnología. Al dividir el pasado humano en función del material del que se construían herramientas y armas, edad de piedra, edad de bronce, edad de hierro, o al describirla como una serie de rupturas revolucionarias, revolución agrícola, revolución urbana, revolución industrial, damos por sentado que son las tecnologías mismas las que en gran parte determinan la forma que adoptarán las sociedades humanas en los siglos por venir, o al menos hasta que la próxima y abrupta ruptura llegue para cambiarlo todo una vez más. En contra del determinismo tecnológico, en contra del valor de la competitividad asociada a la naturaleza. Y nos han cerrado la puerta, por cierto. Lo cual implica Y que en hay contra que... de la idea de progreso lineal Sí. y a favor de la estacionalidad. Lo de la linealidad es una condena, ¿eh? Ya. O sea, el hecho de que un niño nazca y tú creas que viene después de ti y no que es alguien que ha estado antes, eso es una condena. O sea, la gente que vivía pensando que vivía después del fin del mundo, vivía muy bien. No había responsabilidad. El fin del mundo ya pasó. Y si tienes un hijo y piensas que es tu abuelo, vives muy bien. Porque tu abuelo pues tuvo una vida y ya está todo determinado, no depende de ti. Pero claro, cuando tú eliminas este pensamiento circular y pones el lineal, como que depende de lo que yo haga, a dónde va la línea, es la muerte. Eso te mete ansiedad, estrés. Estrés. Claro, todo encima de ti, ¿no? Es tu responsabilidad. Vais a acabar con el mundo, el cambio climático. Es como, mire, perdón, el fin del mundo ya fue. Yo soy póstumo. Tú eres póstumo, tú también. Todos somos póstumos. Tito Postubio. Ya está. No, déjame vivir tranquilo. El fin del mundo ya fue, ¿sabes? Estoy aquí con estas flores, repitiendo que para que Víctor pueda montar el vídeo, me pongo aquí, viendo las flores. ¿Veis? Mira, qué bonito. Las flores. Mira, ¿viste? Si lo estabas haciendo ahí, eso lo estabas haciendo. Lo estabas haciendo, entonces lo mantienes pulsado, será la próxima carrera. La guerra de las plataformas de Scolari. La guerra de las plataformas empieza con el papiro y el pergamino y termina con Netflix y Amazon, ¿no? Y es una guerra sobre el dominio mediático, ¿no? Que se habla muy poco en el mundo hispanófono de lo que en inglés se llaman los media studies, que se habla muchísimo en inglés de los media studies, que son los estudios de medios, ¿no? Los estudios de cómo, de las infraestructuras tecnológicas que regulan la comunicación humana. Hay una bala ahí. Pero, no, o sea, no ¡Hala, estamos... hala! ¡Una bala! ¡Me acaba de adelantar una bala! ¿Una bala? ¡Una bala me ha adelantado, tú! Porque ¿Pero también cómo que una bala es un jugador? ¿Qué es una bala? Yo qué es sé, una me bala? adelantó una bala, neno. Una bala. Me pasó una bala de cañón, me pasó y me dio, además. ¿Me cachis? Entonces, el tema es que ponen lo que parece contemporáneo y muy moderno, pues lo pone en perspectiva, para que tú sepas que no es tan moderno y contemporáneo, que esto lleva así desde Pérgamo y Alejandría, por lo menos. Que se sepa, desde Pérgamo y Alejandría. Mira, me está ganando Víctor.
Me gana todo, tú. Tú lo controlas. Bueno, Illich, a ver. Carlos Escolari. ¿Y yo qué soy? Ah, vale. A ver, primero, vincular la imprenta al inicio del capitalismo. Página 35, de Carlos Escolari. La guerra de las plataformas. Mientras me tomo un pacharán y juego al Mario Kart. Guay. La imprenta fue el primer ejemplo de producción en masa y el primer producto uniforme y repetible. Entre otras cosas, la imprenta llevó a una división del trabajo que incorporaba nuevas figuras profesionales y obligó a rediseñar el sistema de distribución y venta de libros al multiplicar de manera exponencial la cantidad de ejemplares en circulación. Así, el capitalismo industrial nació en esos primeros talleres de impresión. Fue de ahí, de esas enclenques cadenas de producción financiadas por angel investors, de donde salieron libros en gran cantidad destinados a un mercado altamente competitivo y en expansión. Un segundo. Cadenas de producción financiadas por Angel investors. ¿Qué es eso? Es como cuando tú tienes una startup. Explícame tú esto de los angel investors, deja de ganarme. Explica que es un angel Yo investor. te he entendido al principio, ¿no? Muy grandes cantidades de dinero como... Claro. Un Pero- botón, toma. Que invierten sin saber. Tú imagínate la gente que invirtió en la imprenta, ¿qué sabía? Ah, vale, ok. Bueno, se ve en una presentación y... O sea que había mucho riesgo en la inversión. Mucho. Hombre, hay que invertir en la imprenta, claro. Vale, ahora empieza la carrera mientras lees. Muy bien. Esto es perfectamente posible para mí. Pero no jodas el libro. El libro se tiene que mantener bien, ¿Yo tío. quién soy? Luigi. A saber... La producción en serie incluso afectó a la posición del trabajo de sus operadores. Si en los primeros años los tipógrafos montaban los caracteres móviles, sentados y recostados sobre las cajas, como los copistas medievales, no tardaron en trabajar de pie para facilitar los movimientos y acelerar la producción. Y atención a la última frase, voy tercero, que quede claro. El Taylorismo 4 siglos antes de Frederick V. Taylor. Y voy quinto mientras leo y juego. Venga, pero es que yo estoy en contra de lo que estás leyendo. Entonces Si me estás en contra, vas a tener que debatir. Está bien, pero estoy leyendo, jugando y voy ganando a Víctor, ¿no? Ah, no, lo tengo delante, que es el... Claro, yo voy tercero. ¿Qué hace la moneda? Quinto, te da velocidad la moneda. Mira. No, que sigo leyendo. No sé ni dónde estoy. Vamos a ver. Hay que seguir leyendo, no se vale para... No, pero estoy buscando lo que voy a ver. Buscando la cita. Mientras juegas... A ver. A ver, pero yo creo que esto es un ejemplo No, de quiero lo que leerte habla. el índice para que veas el concepto del libro. ¿Puedo? Sí, Vale, mira, te voy a leer el índice para que veas el concepto. vámonos. ¿De qué trata el libro? De la guerra de las plataformas. Voy décimo, ¿vale? Y voy a revisar. Qué interesante. No, la verdad me interesa mucho. Un décimo. Pero preparaos que va a remontar. ¿Qué es esto? Y por El arte de la guerra mediática, primer capítulo. El arte de la Vale, guerra mediática. muy bien. Papiros contra pergaminos. Segundo, encanta. copistas, impresores e inquisidores. Tercero, cuarto capítulo, kinetocopios, pantallas y patentes. Quinto, la guerra de los navegadores. Sexto, Google contra Facebook. Octavo, la guerra de las plataformas. Netflix, Amazon y todo el rollo este. Pues muy guay, ¿eh? Yo quiero leer. Porque historiza algo que parece que es como muy de moda. Pues historiza. Lo histórico. Vale, a eso iba yo antes. Que Discípulo bueno, de una disciplina que no existe apenas en español, pero que se llama los estudios de medios y que es una maravilla, y de Roger Chatier, bueno, no discípulo de Roger Chatier, pero De Chatier. muy admirador de Roger Chatier. pero ¿Y qué has escrito, pero por el tema de la imprenta, claro. Claro. Como historiador de la imprenta, de la historia de la imprenta. Pero yo insisto en lo que decíamos antes. Ostras, la banana. Y tú estabas de acuerdo conmigo antes. No sé si ahora lo vas a A estar. ver, ¿en qué? En que, claro, llega un momento, nosotros vemos nuestra época. Sí. Y en nuestra época vemos una serie de cosas, de fenómenos, Sí, de comportamientos, de modos de hacer. Me da igual cómo lo llames. sí. Y entonces, cuando vemos al pasado, reconocemos esos mismos modos de hacer. ¿Me entiendes? Cuando muy probablemente eran otros, pero nosotros estamos hablando del pasado con el foco que usamos para hablar de hoy en día. Es No, que hemos hay dicho otro antes que no, y me dijiste tú que no. Que solo puedes hablar desde hoy, no hay otra manera. A ver, ya Pues sé tú que tienes eso lo tú puede... tienes Sí, que pero no proyectar. literalicemos. La gente que habla del pasado diciendo que no es anacrónica, habla del pasado desde el punto de vista del siglo XIX.
No, no. Papá, No. es que como estés leyendo vas a morir, ¿eh? Este es el desierto, este es el desierto. Bueno, Con un plano de... Bueno, os leo alguno de los libros fundamentales que recomienda que leamos. Por supuesto, sí. Pero muestra un momento donde estamos también, en el desierto. Estamos en el desierto. Sí. Y voy a octavo. Octavo, tercero y mi hijo Me estás poniendo. Voy sexto. Mira, os voy a adelantar a todos. Venga. Sí, seguro. Oye, ¿sabéis que hay gente que, ¿no? que se dedica a streamear, a twitchear, que juegan? ¿Podemos hacer nosotros estos tristes Es lo que tontos? estamos haciendo, ¿no? Y claro, estamos haciendo Twitch de gamers. ¡Tres tristes tontos gamers! Mira, ya está. No sabía yo esto que se podía hacer. Somos gamers. Voy cuarto, mi hijo va sexto y Víctor va segundo. ¿El segundo? Qué cosas, No me habían enterado. Tú eres el de abajo, ¿no? Tú eres el mono, ¿no, Víctor? Sí, Soy Víctor mono. es el mono. También en la vida real. Vale, muy bien. Pues ahí os voy a dar a todos. Bueno, lo que te decía, no puedes acusar a todo el mundo de anacrónico y de decimonónico porque sí, ¿sabes? Lo que sí podemos hacer es intentar coger los métodos de análisis que había en una época determinada según les conozcamos y aplicarlos. Quiero recuperar el papel de las mujeres en el inicio del capitalismo y de la imprenta. ¿Puedo? Bonito, venga. Mientras voy adelantando una serie de personas. Incluido a Víctor. Exactamente. No, pero yo estoy ahora... En el siglo XV había en Alemania copistas de libros muy reconocidos como Clara Hatzerling. ¿Conocíais a Clara Hatzerling? Una gran copista alemana. Casi come todo un hueco. Pero la transición del scriptorium a la caja tipográfica no tardaría en llegar. Las monjas del convento de San Jacopo di Ripoli, en Florencia, ya trabajaban como impresoras en 1476. Y en Mantua Estelina Colat destacaba en la producción de libros en hebreo, Estelina Colat. Las niñas y las mujeres, explica Rebecca Davidson en Ay, no. Unseen Hands, Women Printers, Binders and Book Designers, a menudo eran capacitadas por sus padres o esposos para ayudar en las empresas de impresión. Y hay muchos casos entre los siglos XV y XVIII de mujeres que se hicieron cargo y administraron estas empresas tras la pronta desaparición de sus parientes varones. En Córdoba es que había, bueno, una industria de la copia de manuscritos. Vamos, muy importante, una de las más importantes de Europa en su momento, y era llevada por mujeres y las trabajadoras eran mujeres. Vamos, que no sé, vamos, simplemente comentarlo, porque Scolari daba ahí unos ejemplos y estaba hablando de, no sé si de Italia o de dónde, pero claro que en España también hay un ejemplo muy importante de eso. Primero en la clasificación. Sí, también habla del control interpretativo. Voy primero en la O sea, clasificación. de cómo, el protestantismo es producto de la impresión, de la aparición de la imprenta, porque Sí. la interpretación del texto sagrado, de la Biblia, pues se diversifica, ¿no? Cómo la imprenta rompe el cristianismo. Bueno, porque claro, los alemanes, que son las primeras grandes empresas, digamos, dedicadas a la impresión de libros, Sí. son alemanas y el primer bestseller de la historia es Lutero, es la Biblia de Lutero. Claro. De hecho, había casas, ¿no?, donde eran protestantes, eran luteranos, Sí. pero no sabían leer, nadie en la casa sabía leer, pero tenían una Biblia de Lutero, porque había que tenerla, Ya. ¿vale? Entonces, aunque nadie supiera dentro de la casa leer, había que tener el libro. Entonces, el primer bestseller de la historia, de la edición de libros, con imprenta, evidentemente, es Lutero. Pero va primero Juan. Por supuesto que voy primero. Pues Porque ahora es estaba verdad. hablando Jorge, entonces yo he aprovechado para ir primero. Claro, Mira, gracias a que tú has hablado, he ganado una carrera. efectivamente, tío. Incluso yo estoy en la base de la victoria. Mira, primero. Déjame leerte. Has ganado la partida así por... No entiendo. Déjame leerte. Has estado charlando y estás concentradísimo. Estoy último. Tengo aquí una. Alice Guy, ¿conocéis a Alice Guy? No, No. yo no. Es que no conocéis nada. No, la verdad que no. Que no conocemos a nadie. No nos conocen ni en nuestra casa ni a la hora de la cena. ¿Qué vamos a hacer con Los ignorantes. el último, tío? No sé, estaba concentrado todo el rato y queda el último. Así es la vida. Este libro funa a Thomas Edison.
constantemente. Es una funa constante. Le cae fatal, ¿eh? O sea, si Thomas Edison levantase cabeza, iría a casa de Carlos Escolari y le daría una buena paliza. No sé si Carlos esto lo sabe, pero pasaría. Y Alice Guy, buscadla. Ella hizo Le Feu au Choix en 1896, la primera película de ficción de la historia. Y 10 años más tarde dirigió una superproducción de 30 minutos con 25 decorados y 300 extras. La vie du Christ. La vie du Christ. No sé cómo se dice Cristo en francés. La vida de Cristo. Enviada a Estados Unidos para promover las producciones francesas, terminó fundando su propio estudio y dirigiendo cientos de películas. Alice Guy, que todo el rato hablamos de los hermanos Lumière, Alice Guy fue la verdadera diosa del inicio del cine. Y bueno, Edison no dudaba en fusilar producciones europeas, ponía la cámara en el lugar exacto para registrar las mismas escenas, ¿Edison? o bien directamente pirateando copias de las películas Thomas Edison. Y cuando él copiaba, y cuando él le copiaba, me enviaba... ¿Copiaba qué? Él cogía una película, la Pero grababa. Edison no era director de cine. Hombre, hombre, que no. Edison tuvo una de las primeras productoras de cine de la historia. Y lo cuenta muy bien aquí Carlos Escolari. ¿En serio? ¡Hombre! Él estaba investigando los rayos X porque le parecían más interesantes y luego cuando vio que el dinero estaba en el cine y no en los rayos X, dijo, me voy para allá. Y allí se metió. ¿Y copiaba a quién? Iba a Europa, grababa una producción de una película, llegaba a Estados Unidos y decía, mirad mi película. Ah, mira. Amigo. Y luego cuando le hacían eso a él, tenía un ejército de abogados. Y los mandaba a todos. Edison era un matón. Yo no sabía que Edison se había dedicado al cine, así que... Edison no tenía ni era idea, sinceramente. un matón. Yo tampoco. O sea, por un momento he dicho, ¿Edison director de cine o realizador? Mira, ¿O cómo se dice? él fundó un fideicomiso que se llamaba el Motion Picture Patents Company, ¿vale? O sea, Sí, una también se productora. conocía como el Trust. Y dice, los productores asociados debían pagar anualmente a Edison un impuesto de medio centavo por cada pie de película impresionada. Cada distribuidor debía proveerse de una licencia anual que costaba $5.000 y cada exhibidor debía cotizar $2 semanales. Como en la época de la ley seca, los directores independientes que no formaban parte del Trust de Edison siguieron rodando, pero de manera clandestina. O estabas en su grupo o eras ilegal. Ya. Protegidos por hombres armados y con la maleta lista para ir a México o Cuba apenas aparecieran los picapleitos y esbirros de Thomas Edison. Métete tú con Thomas Edison, ¿eh? Métete tú con Thomas Edison. Cuidadito, ¿eh? Pacharán Navarro. Chu, vas a salir en YouTube, ¿eh? Mírala. Quiere oler pis de otros perros, oler caca de otros perros, ladrar a los cencerros. Chu ladra cencerros. Y le interesa mucho darle envidia a los perros que no salen. Ella se para delante de perros que están en casa si no salen nunca y los mira. Y fijamente, no tiene vergüenza, ¿sabes? Entienden hasta 90 palabras. Ahora mi compañero de piso en Rusia tiene unos botones. El perro se coloca sobre el botón y pide juguetes, salir, caca, comida. Puede hacer combinaciones, ¿no? Y decir como pues comida tal. Lo que pasa es que empieza a fallar. Porque ahora lo que está haciendo un perro, hay un vídeo muy bonito sobre esto en TikTok. Lo que hace un perro es pedirle caca, pero no tiene caca. Dice caca, entonces lo saca a cagar y el perro no caga. Miente, engaña. Claro, porque... Sí, tienen quiere engaño. salir. Y tienen engaño, o sea, hacen tretas. El perro engaña. ¿Por qué? Porque saben hablar. Entonces, ¿qué animal no engaña? El que carece de logos. ¿Qué animal engaña? Tú, yo, Jorge. Ella, de momento, no engaña. Es mala perra y se ve. Se le ve en la mirada, se le ve en que quiere hacer sufrir a sus congéneres. Bueno, pues la maldad.
Ahora mismo lo que enfocas es la maldad. Pero es lo que te digo, que tiene muchísima chicha, muchísima. Bueno, entonces No. otro día haremos un programa sobre el amanecer de todo, ¿no? No, este ya es el... Bueno, a ver, como queráis. No Podemos sé. hacer todos los programas a partir de ahora Pero- sobre este libro. Solo sobre este Pero libro. Solo ¿cuántos sobre este años? libro. Un canal sobre este Mi libro. pregunta sería... Centrarnos en una página por día, como por programa. Sí. Víctor, la pero muerte, ¿eh? ¿por qué no le das la cámara a la perra y que ella nos grabe? Y así sales tú también. Una página todos. A mí me parece bien. Es la única forma. ¿eh? A mí me parece un gran plan. Sí, a mí también, desde luego. Página día. No se habla de otra cosa. Un canal solo para esto. Sí. Sí, sí. ¿Viste Sí. el grupo ese que terminó Finnegan's Wake? Ah, los que leen, ¿no? Sí. De los que leen. Y terminaron, tras Y 24 volvieron a años. empezar. 24 años, o 32, muchos. Y volvieron a empezar. Ya está. No sabían qué hacer y dijeron, bueno, empezamos otra vez, ¿no? Y entonces, bueno, empezaron otra vez. Claro, sería un ejemplo de gente que ya no sabe qué hacer con su vida, ¿no? Está... Y se dedica a un solo libro. Ya. Si Es tuvierais muy que duro, dedicaros hacer a un eso. solo libro, ¿cuál escogeríais, además de las novelas de Víctor? ¿Qué otros escogeríais? El Bueno, deseo y su interpretación. Cristina Morales no, ¿eh? El deseo y su interpretación de Lacan. El deseo y su interpretación de Lacan. Cristina Morales no. Yo escoge- Lacan, ¿en serio? yo terroristas modernos. Pero si Terrorista escribe fatal. Morales no. Escribe fatal, Lacan. Pero si no escribe, está dictado. Bueno, Claro, bueno, exactamente. pues peor me lo pones. No, a mí me gusta mucho como el pensamiento y lo que... Ese libro me encantó. No. No entendí O casi sea, nada. por ejemplo, yo qué sé. No sé. Estuve, bueno, creo que hablamos en el programa de las clases de Deleuze Sí, y que también están dictadas sí, y a mí me parece mucho mejor que Lacan, tío. ya. No es lo mismo, pero vamos que... Lo que pasa, para mí, con Lacan es un problema de respiración. Creo que respira a destiempo y de ahí viene la colocación de las comas y la sintaxis. ¿Tú crees? No respiraba como los demás. Y de ahí su particular estilo. Y además que en ese momento todo el mundo necesitaba tener una sintaxis distinta. No respiraba como los demás. No respiraba al ritmo habitual. Claro. O sea, jadeaba. No sé, pero... Está lloviendo. Estaba bien empezando a llover. No, pero pulmones pequeños quizás, ¿no? Lacan pulmones pequeños. Él era pequeño en sí mismo. Claro. Y no entraba el aire suficiente. Entonces, Como apuros. el estilo de escritura tiene mucho que ver con el volumen de tus pulmones. Porque al fin y al cabo el estilo de escritura está vinculado a la manera del habla y la manera del habla está vinculada a la capacidad de aire que eres capaz de absorber y cuánta usas en cada, fragmento de dicción. Lacan, me parece, ¿cómo decirlo? A ver, era un genio, desde luego. Entonces, Maltratador, maltratador. No, un farsante. Yo digo Farsante maltratador genio. porque queda bien. Quiero decir, yo creo que era un farsante, evidentemente genial, Farsante porque ha maltratador. engañado a generaciones de intelectuales franceses y de muchos otros sitios, a mí Bueno, me y a todo gusta. un país. y a Argentina. Argentina. Pero era un farsante, ¿sabes qué quiero decir? Porque en el fondo, lo que... No sé, habladme vosotros del fondo de Lacan, por favor. Es que Pero él yo tiene no- muchos El momentos. deseo, el fondo de Lacan es el deseo. Ya, El deseo Pero, por y ejemplo, el pero, presente. pero también para- hace crítica literaria. Hay muchos fragmentos y pasajes Sí, buenos. no, sí, ya yo sé que hace crítica. Tipo el literaria, comentario que pero- tiene Hamlet en el deseo y su interpretación de unas 20 páginas así es increíble. El comentario de Hamlet. Después os enseño un libro que tengo ahí que se llama Literature and Psychoanalysis. Y tiene ahí un buen artículo del Jacques, es de los años Jacques. 60 o así. Sí, El Jax. El Jax. Julián, ¿no? ¿Cómo se dice? Julián. Julián Lacan. No es Jacques. Julián. Jacques. Jacques, ¿en qué se Jacques, traduce? sí, no,